Buenos días, damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube y a nuestro Facebook Live. Continuamos con nuestras enseñanzas de Romanos. Ya van 25, el día de hoy van 25. Vamos a ver la fe verdadera. La fe verdadera. Inclinen su rostro. Señor Jesús, gracias Padre. Gracias Padre porque te podemos venir a alabar, a adorar Señor. Te podemos venir a decir Señor lo magnífico, lo grande que eres Padre. Y te venimos a pedir también y te venimos a dar Señor. Porque tú eres nuestro Dios Señor. Y toda nuestra confianza, nuestras esperanzas están puestas en ti Señor. Gracias Padre por este día. Te rogamos Padre que tú muestres a cada uno de los que estamos presentes, a los que nos escuchan a través del internet Señor, lo que es una fe verdadera, Señor. Estamos viendo el capítulo 4, Señor, ¿qué es la fe verdadera de Romanos? En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Vamos a continuar el día de hoy con el capítulo 4 de Romanos. Vamos a ver del versículo 13 en adelante. Vamos a ir en partes como lo venimos haciendo. Es bien importante referenciar lo que es la fe. Vamos a ver lo que es la fe el día de hoy, cómo la ilustra Romanos 4, la fe ilustrada o ejemplificada, con ejemplos. Vamos a Romanos 4, 13 al 17. Pueden leer aquí en la pantalla. Dice así, Romanos 4, del 13 al 17. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos vosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es la fe que tenemos que emplear. Que tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Que tus ojos no lo ven las circunstancias. En este pasaje Pablo continúa demostrando y continúa arrojando pruebas del Antiguo Testamento, ilustrando con ejemplos de que tenemos que entender de que la salvación es por gracia y que no es por fe, es por gracia y no es por fe ni por obras. Tenemos que saber separar esto. Pablo estaba en Roma, en la iglesia que instituyó, pero le estaba enseñando a grandes gentes que conocían la ley, que conocían la Torah. Por eso es de que va al Antiguo Testamento y los ilustra con el Antiguo Testamento, que es la fe, para que ellos comprendieran y entendieran. Hace más o menos como 5,500 años aproximadamente, la Biblia nos cuenta de un hombre llamado Abraham. Lo hemos venido estudiando los últimos 3, 4 domingos. Abraham, Dios lo llama para que saliera de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Era por Mesopotamia, por los medo-persas. Hemos estudiado esa ciudad también. Dicen los geólogos y los arqueólogos que en la Mesopotamia, Ur de los Caldeos era una ciudad, o era la ciudad más antigua. La ciudad más antigua según estudios geológicos y arqueológicos que se han hecho. Gracias a esas ruinas que hay, a vasijas que se han encontrado, se encontraba en la región de la Palestina. Eso nos da una evidencia de creer de que existió todo esto.
de que son pruebas bien irrefutables lo que es la Biblia. Y digo esto porque nos han escrito que por qué la Biblia, de dónde sacamos que a lo mejor son cuentos, que a lo mejor no existió, pero si las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, del internet, que tenemos muchos seguidores, si no quieres meter la Biblia, vete a la geología, vete a la arqueología, te vas a dar cuenta que existió una ciudad llamada Ur, donde estaba dedicada a la adivinación, eran muchos brujos los que vivían ahí. Hay fotos inclusive de satélite ya hoy en día de la ciudad de Ur, donde se ven vestigios que quedaron. Hoy en día al lado es una de las ciudades más ricas, más prósperas que hay en el mundo. Cerca del Golfo Pérsico es donde está esta ciudad. Gracias a todas estas estatuillas de barro que han excavado y que han descubierto, estas cosas arqueológicas, han encontrado que en la Mesopotamia antigua existía esta ciudad. Eran ruinas que hoy quedan, o son ruinas que quedan de los sumerios, de los caldeos, de los medos y de los persas. Es toda esa región. Es un poco más al sur de Irak donde existía esta ciudad. En esa época, cerca de 5.500 años atrás, nuestro padre Abraham, podemos decir ahora sí, nuestro padre Abraham, lo aprendimos hace 8 días, él recibió una promesa al salir de su tierra. Vamos a ver qué promesa se le dio. Tuvieron que pasar cerca de 5.500 años para que resultara que nosotros hoy en día ahora somos los herederos de esa promesa. Y lo hemos descubierto a través de la palabra. Que esa promesa que se dio hace casi 6.000 años, nosotros somos esos herederos. Vamos a Génesis 13 para ver qué promesa se le dio. Génesis 13, 14 al 16. Dice así Génesis. Y Jehová dijo a Abraham, notemos Abraham sin H, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y a tu descendencia para siempre. Entonces, ¿dónde salen aquí los enemigos de los judíos que dicen que esa tierra es de ellos? Aquí dice que esa es mía. Si yo soy descendiente de Abraham, esa tierra es mía, de los que creemos por fe. Dice el 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esta promesa es para la descendencia de Abraham. Pero fíjense que aquí no dice, aquí en Génesis, que es para la descendencia de la carne de Abraham, o que nada más para los judíos. La promesa no le fue dada basado en las obras que hizo Abraham, o a la raza o a la nacionalidad que él hizo una simiente espiritual, sino esas promesas son para la simiente realmente espiritual que somos hermanos en la fe hoy. Esas promesas. Cuando nosotros estudiamos en la Biblia los pactos, las promesas, y más en el Antiguo Testamento, hay algunas que no nos corresponden, que les corresponde nada más a los judíos. Un ejemplo muy claro, el sábado. El sábado le fue dado exclusivamente a los judíos, exclusivamente. Y ellos tenían que adorar el día sábado. Nosotros sí podemos hacer Shabbat y se los he explicado, pero lo hacemos diario. Reposamos, descansamos en él y confiamos en él. Pero el Shabbat como tal, que empieza el viernes a las 7:15 de la tarde, a el sábado a las 7:15, es para los judíos. Y ellos tienen por ley adorar en ese día. Otra cosa que, estudiando la palabra que se le dio a los judíos y no se nos dio a nosotros, fue la ley, la Torá. La ley no fue dada a nosotros, fue dada a los judíos exclusivamente. Ellos hoy en día quieren seguir viviendo bajo esa ley. Vivir en las sinagogas, en toda esta ortodoxia judía,
de estos años. Hoy todavía hay gente que vive bajo todos esos preceptos. Pero dice ahí que este planeta Tierra se nos ha dado a nosotros los cristianos. Esa promesa es para nosotros, para ti, para mí. Se nos ha dado la promesa que es de nosotros, este planeta Tierra. Tú estudias la Biblia y vas a ver en toda la Biblia que se le promete a Abraham y después se le promete a David. Ya de ahí pasas al Nuevo Testamento y esta tierra la tenemos que heredar nosotros como cristianos. Ya es una herencia tuya y mía. Entonces podemos decir ahí que parcialmente es una verdad, parcialmente. O sea, sí vamos a estar en el cielo, pero también vamos a estar en la tierra, hablando proféticamente, porque la tierra se nos es heredada. Entonces es una verdad a la mitad, porque si vamos a estar aquí, vamos a ir al cielo, pero vamos a regresar. Y se nos va a regresar esa heredad a nosotros. Cuando Jesucristo regrese a la batalla del Armagedón, la Biblia lo llama como la batalla del Armagedón, desde que Jesucristo regrese a la tierra, se nos va a devolver, se nos va a entregar esta tierra. Dice Ezequiel que cuando ponga la planta de su pie en el monte, en Jerusalén, que desde ahí se nos va a regresar a nosotros esta heredad. Y nos las va a entregar para que tú y yo la empecemos a gobernar, para que la gobernemos. La vamos a gobernar mientras es establecido el reino de Jesucristo, o sea, su organización que va a traer, su nueva organización. Nos vamos a ir al cielo, pero vamos a regresar aquí a la tierra. Porque la tierra desde un principio, desde Génesis, desde el Bereshit, se nos ha entregado a nosotros. Para que esta tierra sea de nosotros. Y que esta tierra sea el cielo. Realmente aquí en esta tierra. En ese futuro, en ese milenio, en ese tiempo eterno, las flores ya no van a tener espinas, hermano. Ya no te vas a lastimar. Los alacranes ya no te van a picar. No va a haber mar, dice la Biblia. Ya no va a existir el mar. No va a haber leones feroces. Sí va a haber leones a lo mejor, pero ya no va a haber leones feroces. Los leones van a poder convivir con los corderos, dice en Apocalipsis. O sea que esta tierra va a ser restaurada, como Dios la quería desde un principio, que se la dio a Adán y Eva. Va a ser restaurada. Ahí es donde realmente va a ser llena de dicha, de gozo, como dicen tantos salmos. Dios ya no va a permitir que el pecado reine, que el pecado maneje todo esto en nuestras vidas, en ese reino milenial. Después de esos 1000 años, dice la Biblia, que es reconstruida el cielo y la tierra, va a volver a reconstruirlo. Así que, hermano, vamos a regresar a esta tierra, a vivir en este planeta. Desde que tú estudias Génesis hasta Apocalipsis, vemos que Dios hace la tierra. Dios la hace. En Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, dice que creó la lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, para que alumbrara sobre la noche en la tierra. Es la tierra, de acuerdo a la Biblia, hermano, si no sabes este dato, anótalo. Es la tierra, de acuerdo a la Biblia, es el centro del universo. O sea que aquí Dios es donde puso, primeramente, para que todo eso que está en expansión, somos el centro, somos su mayor creación. En Jerusalén, grandes rabinos creen que la primera piedra que puso Jehová fue en Jerusalén, fue en el monte Moriah, que ahí lo inició. Ellos creen eso. Ahí donde estaba el templo en un futuro, donde estaba el templo en Jerusalén, ahí es donde empezó el mundo. Los grandes rabinos eso lo creen. Yo les puse una película el día viernes, un documental más bien del Hubble, el viernes a los alumnos aquí. El Hubble es un visor que está en
en el cielo, está en órbita, y te das cuenta que nuestro planeta es el más insignificante. Somos pequeños y la Biblia dice que somos el centro. Tenemos una galaxia, que eso forma todo un planeta, y después de eso tenemos un multigalaxias. Necesitamos 300,000 billones de años luz para poder llegar allá. Algo increíble. Pero la Biblia dice que la Tierra es el centro del universo. Y lo ves tan insignificante, tan pequeño, pero ahí es donde Dios puso su corazón. Donde Dios bajó y escogió de entre todas las multigalaxias aquí la Tierra. Y Dios la escogió para venir y tomar él forma de cuerpo humano hace 2000 años. Y que esa persona nos dijera, Jesucristo hace 2000 años, este planeta es de ustedes, cuídenlo, sean valientes, hasta el final ustedes lo van a recibir. Eso vino Jesucristo. Porque la Biblia es una armonía, tanto de Génesis a Apocalipsis, habla de lo mismo. Pero mientras llegue ese tiempo, el Espíritu Santo es la garantía de que tú y yo somos herederos de esa tierra. Vean lo que dice el Salmo 25, versículo 12 y 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Ahí dice, heredará la tierra. Vamos al Salmo 37, 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Nuevamente, Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ok, me dirías, bueno, eso lo dice en el Antiguo Testamento. Pero vamos al Nuevo Testamento. Vean lo que dice Mateo 5:5. Y esto lo es en la voz de Jesucristo. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si Jesucristo lo dijo, si el rey David fue inspirado, yo lo creo. Ahí dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo contrario a la mansedumbre es echar bronca. Y echar bronca por todo. Ser enojón. Es ser rebelde. Que tú te rebeles. Y sabes que esto está planeado, pero que estás en rebeldía contra Dios. Pero si tú hoy en día, si estás aquí, tú ya estás aquí porque ya decidiste no pelear más con Dios. No pelearte más con Él. Aceptar lo que venga. Yo ayer platicaba con nuestro hermano Héctor y me dijo, yo acepto lo que venga, que se haga la soberanía de mi Padre. Si tú has decidido no pelear con Dios y estar en paz con Él, tienes que creer estas promesas. Si tú le has dicho en tu corazón, ¿sabes qué, Señor? Si tú crees que eso que vienen los problemas es lo mejor para mi vida, yo lo acepto. Y no es fácil. Si tú piensas de esa manera, tú eres dueño de esta tierra. Tú vas a ser heredero de esta tierra en un futuro. Jesucristo dijo esto en Mateo 11, 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas veces necesitamos ese descanso? Que ya no aguantas, ya no sabes qué hacer, ya no ves la salida. Como dicen, ya no ves lo duro, sino lo tupido. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso, humilde en mi corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús vio la cruz, Él no trató de escapar del sufrimiento. Una mujer me dijo una vez, si ser cristiana es estar sujeto a mi esposo, mejor ya no quiero ser cristiana. Yo le dije, pues no hay problema. No hay problema que dejes de ser cristiana,
pero sin Cristo vas a sufrir más. Más. Vas a sufrir más que como si tuvieras a Cristo en tu vida. Tenemos que entender algo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que si sufrimos en esta vida y que si sufres por Cristo, entonces también vas a reinar con Él. Es un requisito. Y si no quieres pasar por esto, no has entendido nada. Viendo esto, ahora sí vamos a entender Romanos 4:13. Dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La palabra mundo en el griego es la palabra cosmos, que abarca, el cosmos no abarca nada más la tierra, sino abarca el universo. A eso se refiere en Romanos 4:13, heredero del mundo. En Efesios, estudiando la Biblia, dícenos que nosotros seremos gobernantes también del universo, juntamente con Él. Y que los ángeles están bajo nuestras órdenes. Eso dice Efesios. A lo mejor hoy en día ni tu esposa la puedes tener a tus órdenes ni nada. Imagínate a los ángeles. Esa palabra mundo, cosmos, habla de todo el cosmos, de todo el universo. O sea que no te vas a detener a reinar aquí en la tierra. Dios tiene planeado para todo eso. Y eso está en expansión, está creciendo el universo, día con día, crece y crece aún más. Dice que tú y yo vamos a gobernar el cosmos, el mundo. Vean lo que dice Romanos 4:14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Los de la ley son los judíos. Entonces tendríamos que ser judíos para recibir las herencias de Abraham. Está diciendo Pablo. Pero yo le doy gracias a Dios esta mañana que esta promesa es de nosotros, de que heredaríamos esa tierra. Le fue dada así literal a los judíos, pero según la carne. Y lo vamos a comprobar en Romanos 2:28 y 29. ¿Quién es un judío? Romanos 2:28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vean lo que dice Gálatas 3:6 al 11. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, o sea tú y yo, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previniendo de Dios, había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahí en Gálatas, clarísimo, muy claro. O sea, nos dice Pablo a través de los Gálatas que los hijos de Abraham son los de la fe. Abraham le está diciendo, Dios le está diciendo a Abraham ahí: tú, Abraham, serás el padre de una nueva familia. Porque estos judíos no me van a entender, no me van a comprender. Y esto no significa que los judíos quedan como un cero a la izquierda. Ellos en un futuro van a tener relevancia. Y nosotros vamos a estar en un lado. Pero por el momento, nosotros somos los hijos de la fe. Y vamos en medio de esa promesa para llegar a tener salvación y vida eterna. Dios le dice a Abraham: yo te he escogido a ti para que tú seas esa semilla dentro de ese semillero.
de donde nazcan toda la gente que va a heredar esa tierra. Vean lo que dice Gálatas 3:29, allá adelantito, dice: si vosotros, o sea, tú y yo, somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, poniendo todas estas piezas que parece un rompecabezas y las pones en orden, vas a entender la Biblia. Vamos a regresar a Romanos 4:15. Dice así: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Estar bajo la ley, hermanos, significa que tú estás bajo la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar bajo la ira de Dios si estoy cumpliendo su Torah? ¿Sabes por qué? Porque Dios te manda a ti y a mí que se cumpla la ley, que la cumplas, pero no la podemos cumplir porque diario pecamos, diario estamos cayendo. Si tú quieres permanecer bajo la ley, vas a permanecer bajo la ira de Dios. Dios viene y nos saca de la ley y Dios cumple la ley en Jesucristo. O más bien, Jesucristo cumple la ley en nosotros. Dios te dice ahora: ¿sabes qué? Identifícate ahora con Jesucristo. Voltea a verlo. Identifícate con la muerte, con la cruz de Jesucristo. Y en esa identificación que tú puedes hacer, en esa relación que nace por medio de Jesucristo, es como entra el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. Es cuando Dios ahí nos funde con el Espíritu Santo y con Él, en la cruz, en ese momento. Ahí es en ese momento cuando la ley es echada a un lado, no funciona más, echada a un lado de nosotros, y ya no estás bajo la ley. Entonces, por lo tanto, tú y yo ya no estamos bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. Ahora estamos por algo, con letras de oro las podría poner, mayúsculas: estás bajo la gracia. Ahora tienes el favor de Dios de tu lado. Ahora tienes ese perdón de Dios. Y Dios nos acepta, no por las obras, no te va a aceptar por las obras, te va a aceptar porque tú ya aceptaste a Jesucristo. Pablo demuestra aquí en Romanos de una forma apologética, defendiendo esto, que es imposible que tú y yo podamos heredar si somos de la ley. Si tú eres de la ley y vives bajo la ley, no puedes heredar la tierra. Tienes que pasar a la gracia, voltear, identificarte con Jesucristo para que puedas vivir bajo esa gracia. Romanos 4:16. Por tanto es por fe para que sea por gracia. Ahí está el orden. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La promesa es que nosotros, tú y yo, heredaríamos la tierra. Nosotros somos los descendientes, los que descendemos de Abraham, somos los de la fe. Nosotros, tú y yo, somos los verdaderos circuncisos internamente. Hemos circuncidado nuestro corazón y nos circuncidó internamente, no externamente como el judío. Eso, ¿sabes qué es lo que pasa eso sucede cuando tú y yo nacimos de nuevo? Una vez que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, es cuando te va a quitar ese corazón de piedra y dice que te pone un corazón de carne. Entonces ahora sí sus leyes te las pone en ese corazón de carne. Porque antes no las aceptabas, vivías como tú quieres, como te daba la gana. Y así Dios con su espíritu y en nosotros, ahí ya nos obliga a que tú y yo andemos bajo sus mandamientos, bajo sus leyes. Cuando un cristiano no quiere obedecerle, entonces cuando viene la reprensión, cuando tú no quieres obedecerle. Dice que
la circuncisión fue la del corazón y nos dio un corazón de carne, nuestro Dios. Allí en el versículo 16 de Romanos dice que le llamemos Padre a Abraham. Ahí dice Romanos 4:16, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice Romanos 4:16. Dice que le llamemos a Abraham Padre. Veamos lo que dice Mateo 13. Mateo 23, perdón. 23:9. Y vamos a ver la relación entonces. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Ay, entonces, ¿qué dice Romanos 4? Que le diga Padre a Abraham. A esta Biblia tiene incongruencias, ¿eh? Dice Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahí necesitamos irnos a los originales. Ya ven por qué es importante leer la Biblia y que salgas de tu Reina Valera. En la Biblia vas a encontrar 3 paternidades, 3. O sea que tú y yo, los creyentes, los cristianos, gozamos de 3 paternidades. Maravilloso, maravilloso. La primera es la de nuestro Dios, que es nuestro Padre. Dice que Él nos engendró, Jehová Padre nos engendró por medio de su palabra. Ahí explíquenme, ¿no? Dice que nos engendró por medio de su palabra, usando como instrumento al Espíritu Santo. Vean lo que dice Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 2. Tenemos a Abraham como padre también, porque Romanos 4 dice que le digas padre. Pero en el sentido de que Abraham es nuestro padre, de que él es el iniciador de la iglesia, es el que formó una familia cristiana, es el que fundó nuestro mundo. Dijo que como arena del mar seríamos. Y hasta el día de hoy así es, no podemos contarlo. En número 3, nuestra tercera paternidad es la que te enseña tu mentor, es la que te enseña tu pastor. Es también la persona que te habló de Jesucristo la primera vez. La Biblia lo marca como un padre espiritual, el que te habló de Cristo. Vean lo que dice 1 Corintios 4:15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. La palabra ayos significa nanas, una nana, los que cuidan a los niños, cuidadores de niños. Dice que aunque tengas 10,000 cuidadores de niños en Jesucristo, no tendrás muchos padres. O sea, cuando tú te conviertes, tú tienes a tu pastor, tienes a alguien que te enseñe. Siempre tenemos a alguien que te va a enseñar, que te va a mostrar la Biblia, que te va a decir, ¿sabes qué? Empieza con Juan, yo digo que empieces con Mateo, empieza a leer los salmos, empieza a orar de esta manera. Es la persona que te habló de Cristo. Todos hemos tenido un mentor. Yo tengo mentores. Todos tenemos que tener un mentor. A quien tú le digas, ¿sabes qué? Tengo esta duda, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Cuando tú guías a alguien, a Jesucristo, a los pies de Cristo, la Biblia le llama que tienes hijos espirituales. Y como padre espiritual, tienes la responsabilidad, obviamente dentro de tus posibilidades, de que tú lo traigas a una madurez en Cristo. No se trata de ir a los portales y repartir volantitos y a ver, agacha tu cabeza, vamos a que recibas a Jesucristo. Se me hace inmaduro eso. Es alguien que vas a ir formando, que le vas a ir alimentando. Más vale que tengas uno a que les hables de 100 de Cristo en los portales o en una plaza comercial. Es tu responsabilidad como padre espiritual que los vayas trayendo a la madurez en Cristo, que crezcan juntamente contigo. ¿Y sabes qué?
nunca seas ingrato, jamás seas ingrato, malagradecido con tu Padre espiritual, el que te habló de Cristo. Porque te sacó de la ignorancia. Toda tu vida tienes que estar agradecido con esa persona que te sacó de la ignorancia. Por ese simple hecho. Ora por tu Padre espiritual. Llévalo en tus oraciones. Él fue el instrumento, fue el medio que te llevó a los pies de Jesucristo. Esa es otra paternidad, la tercera. La gratitud, hermanos, es un valor de un hijo de Dios. La gratitud. Nunca olvides, jamás olvides la persona que te llevó a los pies de Cristo. Jamás lo olvides. Hermanos, esas son las tres paternidades que habla la Biblia. En Romanos 4:17 seguimos, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí se mencionan dos cosas de Dios, aquí en este versículo. La primera dice que da vida a los muertos. La segunda dice que llama a las cosas que no son como si fuesen. Así estábamos orando hace rato. Señor, tú haznos, Padre, con esa mentalidad de llamarle las cosas que no son como si fueran. O sea, tú no mires tus circunstancias, no mires lo que tienes enfrente de ti, porque te vas a ahogar. No puedes resistir tantas cosas. No puedes recibir noticias, y si no estás delante de Dios, bien y establecido en su reino, para poder soportar todas las pruebas. Por eso es de que cuando no tenías a Cristo, te ibas a las drogas, te ibas al alcohol, te ibas con la amante, porque no tienes un equilibrio en tu vida. Dios le dice a Abraham, sal de Ur de los Caldeos. Le dice, sal de Ur, salte, deja tu familia, deja tu negocio, deja lo que estás haciendo, no me interesa, y ve a la tierra que te voy a mostrar. Dice, llega Abraham con Sara, me imagino, dice, oye, Dios dice que salgamos de aquí. Y las esposas, ¿y a dónde nos vamos? Pues quién sabe, no me lo mostró, pero dice que me salga. Dios no le dijo a qué tierra iba a ir. Y él creyó, dijo, sí, yo voy. Y dice la Biblia que siguió el río. Se fue a través del río. De esa misma forma, la Biblia nos enseña, el Señor Jesús nos muestra que cuando Dios te llama, a ti y a mí, nos llama a una vida de separación. Y nos manda que dejes muchas cosas. Que dejes tal vez tu negocio, que dejes tu trabajo, que dejes tu familia, que dejes a lo que estás arraigado, tus tradiciones. Abraham, me imagino que no fue fácil al principio. Pues me está diciendo que me salga. Yo me imagino a Abraham era próspero, sus hermanos, su papá, tenían mucho ganado. Dice, pues aquí estoy bien, estoy en una zona de confort, Dios, ¿por qué quieres que me salga? Por eso es que Abraham es contado como el padre de la fe, porque prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Nuestro padre Abraham. A los apóstoles, a los 12, Jesucristo les habló y les dijo, dejen sus redes y síganme. Dios te manda a ti y a mí. Bueno, en ocasiones. Dios nos manda, pero no a todos, a que dejemos el trabajo, corrijo. Pero sí nos manda a todos que empecemos a entender que primero es Él. Y después tu familia, después tu trabajo, después lo que venga. Vean lo que dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso lo dijo Jesucristo. Pero entonces Jesús, entiendo que debo de odiar a mi familia. Ahí dice, odio a mi familia. Obvio que no significa eso. Pero sí significa que Él es primero que antes de todas estas cosas. Si alguien que es cristiano, por ejemplo, y tu esposo o tu esposa te dice, ¿sabes qué? Hoy no vas a tu iglesia, te vas a misa conmigo.
Entonces ahí sí está primeramente Dios. Me perdonas, chulito, pero yo me voy a la iglesia. Tienes que defender a tu Dios. Yo les digo a los esposos, a las esposas, que le digan, ¿sabes qué? Sí te obedezco en lo que quieras, pero en mis convicciones cristianas no te metas. No te metas. Tú no puedes cambiar mi manera de pensar. Te amaré mucho, lo que tú quieras. A lo mejor la regué por casarme contigo, porque vivías en yugo desigual conmigo. Perdóname. Yo lo que te digo que defiendas tu fe, tus convicciones las defiendas. Daniel, el de la Biblia, fue enviado a Babilonia. El rey Nabucodonosor, él quiso cambiar a los hebreos, les quiso cambiar su lenguaje, les quiso cambiar su cultura, les quiso cambiar hasta sus creencias. Y él permaneció. Cuando José tenía también una promesa. José estaba en casa de Potifar, pero cuando estaba en casa de Potifar, dice que ellos salieron a la fiesta del Nilo y que se queda nada más la esposa de Potifar, y por eso es de que intenta que caiga en pecado. En los originales hebreos habla de eso. O sea que cada personaje de la Biblia se ha permanecido en Dios, a pesar de que el rey, el dueño de cada ciudad quiere cambiar su cultura, su forma de ver la vida y su forma hasta de hablar. Y ellos se han mantenido. Y por eso es que eso ha servido para que se conviertan y reconozcan a ese Dios. Cada cristiano que cuando se convierte, cuando tú te has convertido a Cristo, tienes mucha presión. Sí, es sabido que hay presión. Presión primeramente porque los primeros que te van a querer cambiar es el mundo, por todo lo que te ofrece. El mundo quiere influir de tal manera que tú sigas pensando de la manera pasada, no de la actual como Dios quiere que tú pienses. Quiere que el mundo te influye en tu religión, en tu manera de pensar. Tú eras católico desde chiquito y así te tienes que morir. Por tradición, tu abuelito era católico y tú tienes que ser católico. Si tú eres nacido en Jesucristo, primero tiene que ser Dios, después tu esposo o tu esposa, después tus hijos, después tus padres. ¿Y qué crees? Que padres en el sentido espiritual. Eso es bíblico, la Biblia lo dice. En el versículo 17 de Romanos 4, dice Pablo, el que le da vida a los muertos. Sale Abraham de la tierra de Ur, tiene 75 años. Llega a los 100 años más o menos, Abraham caminando. ¿Te imaginas 25 años esperando la promesa? ¿Y tú caminando? ¿Te desesperas a los 8 meses de que Dios no te contestó? ¿O al año? Ay, Dios mío, ya me abandonaste. Ve cómo estoy. Tú me prometiste eso y no ha llegado la promesa. Dice que Abraham salió a los 75 años de edad y todavía la promesa no llegaba y tenía 100 años. ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Sara, su esposa, llega a los 90 años y no nace el hijo de la promesa. 90 años. ¿Cuál descendencia, Señor? Tú me dijiste que me ibas a dar un hijo, que yo iba a ser como mi descendencia, como el polvo de la tierra. Sara ya no puede tener hijos, ya no. Dice Pablo, da vida a los muertos. Miren, vamos a leer Génesis 18:10. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, o sea, 9 meses, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no reglaba a Sara. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido,
¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Le dice, si yo ya no sirvo, pues él tampoco, ¿eh? Ahí le está diciendo, ¿y voy a tener deleite aparte? 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, Héctor, para tu hijo? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hermanos, si Dios puede levantar un muerto, ¿no iba a poderle dar vida a una matriz? Al tiempo señalado, le dijo. Al tiempo señalado, no cuando tú y yo queramos. Yo lo quiero, pero mañana Dios, ¿eh? Ya estoy bien desesperado. Dice, al tiempo que yo te dije, al tiempo señalado. Y si entras tú en procesos de Dios, ya quieres ver la salida. Pero dice que al tiempo señalado, que da vida a los muertos. Aquí que da vida a los muertos, Pablo está en el contexto de que Sara no creyó, que Dios le podía dar un hijo. Está en este contexto, Romanos. En Romanos 4:17 dice que el Dios de la Biblia llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, vas a tener un hijo. Abraham, yo me imagino que se mira al espejo y ve su condición, ya anciano, arrugadito, voltea a ver a Sara, viejita, estéril, aparte. Las circunstancias que estaban al lado de él. Físicamente, pues ya no podían, humanamente no podían. O sea, no había ninguna respuesta en esta tierra. Pero la promesa ahí estaba. O sea, todo ya estaba cerrado para Abraham. Era para que no creyera Abraham. De no creer que iban a ser padres a los 100 años de edad. Pero Dios le prometió tener un hijo. Dios le prometió tener un hijo. Y a Sara, que a pesar de que se estaba riendo, de que no creyó, en un tono así de que, ay, por favor, ¿yo voy a tener un hijo? Se rió de que iba a ser madre. Nuestro Dios, hermanos, ese Dios es el que te dice las cosas, las que no ves tú, como si fuesen. Así las tienes que ver tú, no lo que ven tus ojos delante de ti. Como Dios te ve, así lo tienes que ver tú. Si tu hijo está en las drogas, si tu hijo está en pecado, no lo veas con tus ojos, velo como Dios lo está viendo. Ora por él. Y dile, yo te veo de esta manera, porque Dios así te ve. Cuando Dios te dice, tú vas a comer y vas a estar en paz. Tú vas a comer y vas a estar en paz, aunque ya te hayan corrido de tu trabajo. ¿Y sabes qué te queda? Creerle. Creerle. Abraham pasó por un proceso, tú y yo tenemos que pasar por procesos para que le puedas creer. Dice la Biblia que un justo no va a ser desamparado. O sea que confíes en Dios. Confía en Dios. Los médicos te podrán decir lo que tú quieras, pero la última palabra la tiene Dios. Él la tiene. Dios te prometió a ti y a mí que tus hijos van a ser salvos. Eso no me prometió a mí, a ti también. Tal vez tú estás viendo en tus ojos que van de mal en peor, que no ven la salida. No, no se compone con nada. Dios te dice, créele a mi hijo Jesucristo y tú y tu casa van a ser salvos. Es una promesa. Tómala, tómala. Arrebata las promesas. Una vez que tú cumples todas estas condiciones, te puedes decir cristiano. ¿Cuáles son? Muchas veces. Pues hablar de Dios a tus hijos, tener devocionales con ellos, orar con ellos, dedícales tiempo para que también ellos puedan ser encaminados en ese camino que Dios quiere. Fíjate que aunque parezca que ahorita se están alejando de Dios, lo puedes tú ver de esa manera, que tal vez hasta pudieron recaer en drogas, en alcoholismo,
ves que tú no te pueden ni te hacen caso, Dios te dice en otra promesa ahí de la Biblia, dice, yo te los voy a traer de donde anden. Aquí los vas a tener, porque te lo he prometido. Y a nosotros nos queda creerle, créelo, hermano, créelo nada más. Es sencillo, creerlo. Y a la vez tan difícil porque tú te intimidas, el miedo entra, te paraliza y ves lo que hay a tu alrededor. Y no miras más lejos de tu nariz, lo que tus ojos puedan ver. Tienes que ser como Jesucristo, dice que digamos las cosas como si fueran ya una realidad. Yo creo en mi hijo que ya está aquí en la iglesia y que tiene temor de Dios y que es salvo. Así tenemos que orar. Y sabes qué, con los hijos es insistir e insistir e insistir e insistir. Con tus hijos no puedes bajar los brazos. Nunca, nunca. No te canses. No te canses hasta que tú veas a tus hijos rendidos a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque tienen que ser salvos. Tienen que ser salvos. Y así lo prometió Dios. Así que no dejes que las circunstancias, que las cosas de la vida, las enfermedades, los trajines, te intimiden, te debiliten y que debiliten tu fe. Crécete como los toros de Lidia. Yo les he platicado de los toros de Lidia. Crécete al dolor, al sufrimiento, levanta la cara. Crécete al dolor. Mientras más peor se ponga la situación, tú fortalécete en Dios. Cada vez más. Fortalece tu fe como Abraham. Es en procesos, pero Señor, aquí estoy, no me rajo, aquí sigo. Dice la Biblia que el que cree en Jesucristo, en el Cristo, vence al mundo. Vean lo que dice Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, en los versículos del 18 al 22 de Romanos 4, vemos una fe ilustrada de Abraham, realmente como es la fe. El ejemplo de la fe es que tú creas, que tienes una esperanza aún. Dice Hebreos que es la fe, la certeza de lo que te espera. Eso es la fe. Hay muchos que han confundido la fe y dicen, yo tengo fe, me imagino un BMW 2018 de piel, rines, 0 kilómetros, y lo creo, y lo tengo porque la Biblia dice que si yo lo creo, todo me es posible. Hermanos, esa no es una fe. Esa es una fe subjetiva. Sí te lo puede dar Dios, pero ponte a trabajar. Échale ganas y no te puede dar te puede dar un avión si quieres. Yo no estoy peleado con eso. Pero esa es una fe subjetiva, que tú quieras hacerle como manita de puerco a nuestro Dios para que forces tu fe. La fe tiene que ser objetiva, no subjetiva. La fe, cuando habla de fe en Hebreos y cuando habla la fe aquí de Romanos, dice que la fe es una certeza del futuro. Es algo que viene, es una seguridad. Que aunque yo no lo veo, que aunque yo no lo percibo en mis 5 sentidos, en mi corazón yo sé que viene. Job lo decía, miren, en Job 19. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. Y él no tenía ni el Antiguo, ni la Ley, ni el Nuevo Testamento, Job. Y ya estaba hablando de un futuro. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. Tú, cuando tienes una convicción como esta, como Job, vas a vivir una vida separada totalmente del pecado, porque estás convencido de que tú vives y sirves a un Dios vivo, a un Dios que reina.
Y si no tienes estas convicciones no vas a llegar nada lejos. Vas a llegar muy, muy poco. La fe es que tú creas realmente que Él vive, que es cierto, que es real y que como consecuencia Él me hace vivir, pero para Él, y que no me hace vivir para este mundo, que yo vivo para Él. Abraham, dice la Biblia, que creyó de esperanza en esperanza. Primero sal de la tierra y vas a tener un hijo y después te lo voy a matar. Él iba, o sea, paso a paso. Ahorita el problema que tengo, o sea, yo sé que allá adelante tengo más, así es nuestra vida. Allá tengo más, pero vamos a empezar por el número 1. Así Pablo empezó. Dice la Biblia que en esperanza, contra esperanza, contra esperanza. Y al fin llegó a ser el padre de todos, Abraham. Y saben que humanamente no había esperanza para que Abraham tuviera hijos. No había ninguna esperanza. Pero él creyó todo lo que Dios le había dicho. Le creyó en contra de toda esperanza. En contra de todo. Abraham creyó. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe verdadera. Que tú veas lo que tus ojos no ven. Que veas al futuro. Seguimos en Romanos 4, 18 y 19. Él creyó, está hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad en la matriz de Sara. Hermanos, tienes que atravesar las circunstancias, los problemas, para que tú creas en ese Dios que es real. Tienes que dar un paso de fe, darlo siempre. Los problemas de nosotros, de los seres humanos, son las oportunidades de Dios. El problema que tú tengas hoy en día humanamente es la oportunidad para Dios, para Dios. Mientras más problemas tú tengas, más oportunidades tienes tú para que descubras que Él es real, que Él vive y que te va a sacar de ese hoyo. Cuando tú descubres, hermano, eso, que Él es real, que Él vive, que en tu casa no va a faltar comida, que Dios te va a bendecir y bendecir cada vez más, lo compartes y le dices, ¿sabes qué? Te comparto de esto, porque Dios es real. Hay muchas circunstancias que no te dejan ver, no te paralizan, pero en Dios tienes que creerlo y Dios te va a sacar de todo, de todo. Hermano, ¿cómo crees que yo me podría parar aquí enfrente a hablarte de esto si mi esposa, mi familia no hemos experimentado todo esto que te estoy platicando? El poder de Dios en nuestra vida, en la vida de mi familia. Yo no podría pararme aquí si no supiera de lo que estoy hablando. ¿Sabes qué? Yo creo que predicaría al intelecto, predicaría a tu mente nada más. Y es hasta que no atravieses tú las circunstancias para que des un resultado de esta manera. Entonces, si yo no atravieso esas circunstancias que Dios me pone como pastor, como jefe de familia, todos los problemas que nos pone día con día, yo no tendría un mensaje que comunicarles a ustedes, a los que nos ven a través de internet. Lo que comunicamos aquí arriba tiene que ser vivido primeramente, si no, no tiene caso, no tiene chiste. Y si a la primera te decaes, a la primera no te sale bien todo, si a la primera hay bola de hipócritas ahí en la iglesia, ¿qué voy? Puro hipócrita. No eres un toro de lidia, eres un borreguito, eres un chivito. Hermanos, tu fe tiene que ser probada para que sea fe. Si no, no es fe. Y si no pasas por esas circunstancias, no eres un toro de lidia. Romanos 4, 20 y 21 dice, tampoco dudó, está hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios le ordena a Abraham, mátame a Isaac. ¿Cómo Dios lo lleva? Lo arrincona para que fuera probada su fe. Sí, tu hijo, el hijo de la promesa, sacrifícalo. Sacrifícame a Isaac.
Si Dios le dice a Abraham, 25 años antes, le dice a Abraham, estudiando tú psicológicamente a Abraham, si Dios le hubiera dicho eso antes, cuando sale de la tierra de Ur y tuviera a su hijo Isaac, Abraham no lo hubiera hecho. Porque tuvo que pasar esos 25 años bajo sufrimiento, bajo ser probada su fe, hasta que entendió, pues Dios es dueño de todo. ¿Quieres a mi hijo? También ahí está. Tómalo, es tuyo. Pero en medio de todo esto, y se los digo a cada uno de ustedes, como Dios se lo dijo a Abraham, que no hay prueba que no sea humana que no puedas tú soportar. Y que en medio de la palabra no vaya la solución. La tenemos. Hermanos, todas las pruebas que Dios permite que lleguen a tu vida y que lleguen a mi vida, eso lo permite Dios porque sabe que la vamos a pasar. No te va a dar una prueba que tú no puedas pasar. Eso entiéndelo, es algo bien sencillo. O sea, Dios no te va a mandar algo que tú no puedas soportar. ¿Sabes por qué? Porque juntamente con la prueba viene la salida. Va implícito ahí la salida. Dios dice en Primera de Corintios 10:13. Vamos a leerlo. ¿Sí? Primera de Corintios 10:13. Ok, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que tú puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportarlo. Es bíblico, es una promesa y créelo. Cuando Abraham llegó al clímax, hacia el clímax de su fe, toma a Isaac, lo monta en un burrito, lo lleva al monte Moriah, llegan al lugar de sacrificio. Isaac le pregunta: papá, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está? Abraham lo amarra, levanta el cuchillo. De repente se escucha una voz ahí en medio de unos matorrales que le dijo: Abraham, ahora veo que temes a Dios. Ahora veo que le temes a Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios quería que le sacrificara a Isaac? No, no. Dios estaba probando a Abraham. Hasta ese límite lo llevó. Si realmente Abraham amaba más a Dios que a su hijo, que a la promesa. No ames más a las promesas, ama más al que te da las promesas. Eso le quería enseñar Dios a Abraham. No ames más a la promesa. Imagínense quitarme lo único que me quedaba, la esperanza, la promesa de mi hijo. ¿Qué Dios? O sea, ¿qué onda Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pides a mi hijo ahora? En Romanos 4 nos enseña que Abraham estuvo dispuesto. Estuvo dispuesto. Abraham sabía, hermanos, que aún matando a su hijo Isaac, aquel que le había prometido su descendencia, que era poderoso para resucitarlo. Yo lo mato y él es poderoso para resucitarlo. ¿Y sabes qué? Y te lo vuelvo a dar. Aquí está. Abraham ya estaba convencido de eso. Ya estaba en otro nivel. Estaba en otro canal. Pónganse de pie, por favor. Cierren sus ojos. Hermanos, por esa fe que Abraham tuvo, es llamado nuestro Padre. Hermanos, fue el hombre más probado. El hombre más probado en toda la Biblia. Vamos a orar, cierra tus ojos. Y hay que seguir confiando en ese Dios, Señor, que es poderoso para darle vida a los muertos. Aprendimos que le dio vida a Abraham, a Sara. Señor, gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias, Padre, porque eres nuestro Dios, Señor. Tú eres el Dios que llama las cosas que no son como si fueran, Padre. Tu palabra dice, Señor, que sin fe es imposible agradarte, Padre. Queremos ejercitar esa fe, Señor. Gracias, Padre, por Romanos 4, por ilustrarnos la fe en la vida de Abraham, Señor. ¿Y qué es la fe, Señor? La fe es confiar en ti. Eso es la fe, confiar en ti, Padre.
Pero confiar en ti, Padre, cuando las cosas están mal, es cuando cuenta. Porque cuando todo marcha bien, mi negocio hay buenas ventas, cuando me están ascendiendo en mi trabajo, eso no es fe, es un resultado de que has creído y que has confiado. Pero creer cuando están las pruebas, eso es fe. Ahí está la fe. Cuando las cosas están bien, es bien fácil decirle: Dios, cuánto te amo. Dios, gracias. Cuando Job perdió su casa, perdió a sus hijos, perdió sus cosechas de todos esos años, Job le dijo a Jehová: Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que le fue contado por justicia. Y que en todo eso no pecó Job. En todo eso no pecó Job. Gracias, Padre, por estos ejemplos que tú nos das bíblicamente, Señor. Hubo gente, Señor, que a principios de la iglesia, en Hechos, Señor, no estuvo en medio de hipócritas como muchos decimos que hay en la iglesia. Porque ellos murieron en bocas de leones, Señor. Murieron en los coliseos. Y sabes que por darte un testimonio, Padre, de que te amaban, Dios. Ellos no se fijaban en pequeñeces. De que si me saludó el pastor o la pastora o aquel que vayan es un hipócrita. Hombres que murieron quemados, Señor, que los ocupaban como lumbreras, Padre. Haznos de esos cristianos con esa cepa, Señor, con esa garra, Padre. Martín Lutero en el año 1500 se levantó no nada más contra un país, se levantó contra un continente entero. No contra su familia se levantó, sino contra un continente entero. Jesucristo, tú eres nuestro ejemplo máximo, Señor. Tú moriste en la cruz, Padre. Y sabemos que, y tú sabías por medio de la fe que había resurrección en esa cruz. Por eso fuiste, Señor. Eso es fe, el grado máximo de la fe, que sabías que ibas a resucitar, Señor. Te queremos bendecir esta mañana, Padre. Súbele, por favor. Gracias, Señor. Cántale al Señor este coro.